Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos encanta chismear, analizar y sobre todo, estar al día con todo lo que acontece en el mundo del espectáculo. Yo soy, y me emociona muchísimo tenerlos por aquí. Hoy, amigos, presten mucha atención porque tenemos un temazo entre manos. Prepárense para un torbellino de emociones, porque vamos a sumergirnos en un escándalo que ha estado en boca de todos, un secreto que muchos creían bien guardado, pero que la verdad siempre sale a la luz. ¿Están listos para la bomba? Porque la bomba es Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, la pareja de telenovela por excelencia. Y no cualquier cosa en una boda secreta en Italia. ¿Pueden creerlo? Prepárense para un análisis explosivo. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay algo interesante que contar. Y no olviden dejar sus me gusta y compartir este vídeo con todos sus amigos. Así, la comunidad crece y nos divertimos juntos. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, para muchos, una verdadera historia de amor de cuento de hadas. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a una pareja que conquistó los corazones de millones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la chispa, el magnetismo, la pasión, todo estaba ahí. Y claro, los rumores de romance comenzaron a circular como pólvora. La pantalla, impregnada de miradas cómplices, de besos robados y de una complicidad que traspasaba la ficción, parecía predecir un destino compartido fuera del plató. El rodaje de Erkenci fue un hervidero de emociones. Las escenas románticas cargadas de intensidad y de ternura alimentaban la fantasía de los fans. La conexión entre Can y Demet era palpable, una energía que se transmitía a través de la cámara y que llegaba directamente a los corazones de los espectadores. La serie, con sus paisajes turcos, sus personajes entrañables y su trama llena de giros inesperados, se convirtió en un fenómeno global. Y en el centro de ese éxito, estaba la pareja protagonista. La prensa rosa, los fans, todo el mundo quería creer en ese amor fuera de la pantalla. Veían en Can y Demet la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Eran guapos, talentosos, carismáticos y juntos irradiaban una luz especial. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes dedicados a la pareja. Los fans crearon cuentas dedicadas a ellos, compusieron canciones y realizaron edits que glorificaban su amor. Y claro, los fans esperaban con ansias que su amor traspasara la pantalla. Querían desesperadamente que su amor fuera real. Y al principio todo parecía indicar que las cosas iban viento en popa. Se les vio juntos en eventos, compartiendo momentos románticos en redes sociales. La esperanza estaba a flor de piel. Fotos de cenas románticas, de paseos de la mano, de miradas cómplices. Todo alimentaba la ilusión de los fans. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban cada uno de sus movimientos. Las revistas del corazón dedicaban portadas a la pareja, analizando cada detalle de su relación. Parecía que el cuento de hadas se estaba haciendo realidad. Pero como en toda buena historia, la realidad, a veces, es mucho más complicada. Aunque nunca confirmaron abiertamente su relación, las señales eran claras. Sus interacciones en redes sociales, sus gestos públicos, la forma en que se miraban, todo apuntaba a un romance. Sin embargo, la relación, si es que realmente existió, no duró mucho. De pronto el silencio, la distancia, los rumores de peleas y desacuerdos. Y finalmente el distanciamiento definitivo. Un balde de agua fría para todos los que soñaban con el cándem en la vida real. El final de Erkenci coincidió con el enfriamiento de la supuesta relación. La despedida de la serie fue agridulce. Por un lado, la tristeza de decir adiós a los personajes y a la historia que tanto amaban los fans. Por otro, la sensación de que algo importante estaba cambiando en la vida de Can y Demet. El brillo de la pareja, que tanto había cautivado al público, se estaba apagando. La química, antes tan evidente, se había esfumado. La distancia entre ellos, tanto física como emocional, se hacía cada vez más palpable. Y ahora, amigos, la gran pregunta, ¿qué pasó entre ellos? ¿Por qué ese amor, aparentemente tan fuerte, se desvaneció tan rápido?
Las especulaciones fueron muchísimas: incompatibilidad de caracteres, presiones de la fama, agendas laborales incompatibles. La verdad, como siempre, es un misterio. Los rumores de discusiones y desacuerdos comenzaron a circular. Se hablaba de celos, de egos y de diferencias irreconciliables. La intensa exposición mediática, que había sido un factor clave en el éxito de la serie y de la pareja, también se convirtió en una fuente de estrés y de conflicto. Lo que sí sabemos es que después de la ruptura, cada uno tomó su camino. Can Yaman continuó su exitosa carrera como actor, participando en producciones internacionales y consolidándose como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Su físico escultural, su talento actoral y su carisma le abrieron las puertas del éxito en todo el mundo. Proyectos como Dolunay y posteriormente Viola come il mare consolidaron su fama y lo convirtieron en un ídolo de masas. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y de popularidad. Por su parte, Demet Özdemir también siguió cosechando éxitos, participando en nuevas series y consolidándose como una actriz muy querida por el público. Su belleza natural, su talento interpretativo y su cercanía con sus fans la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Series como Doğduğun Kaderindir y, más recientemente, Anfara, demostraron su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Su nombre se convirtió en sinónimo de talento y de profesionalidad. Ambos siguieron adelante con sus carreras, pero la sombra del tándem siempre estuvo presente. El recuerdo de la pareja de Erkencikus seguía vivo en la memoria de los fans, que esperaban, secretamente, un reencuentro, un regreso. Y es aquí donde entra la bomba. Hace poco comenzaron a surgir rumores sobre una supuesta boda secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir en Italia. Imagínense el revuelo. ¿Una boda secreta? Después de todo lo que pasó. Era demasiada información para procesar. La noticia, como era de esperar, corrió como la pólvora en las redes sociales. Los fans, divididos entre la incredulidad y la esperanza, comenzaron a debatir y a especular. ¿Era posible que, después de todo, el cuento de hadas tuviera un final feliz? Las fuentes comenzaron a hablar, las redes sociales explotaron, y los fans enloquecieron. La información, aunque no confirmada, era muy jugosa. Se hablaba de una ceremonia íntima, lejos de los focos, en algún rincón romántico de Italia. Se mencionaban nombres de familiares y amigos cercanos que habrían sido testigos del enlace. Todo era un misterio. La especulación se disparó. Los fans comenzaron a buscar pistas en las redes sociales, en los movimientos de ambos actores, en cualquier indicio que pudiera confirmar o desmentir la noticia. Las fotos antiguas, las entrevistas y las declaraciones volvieron a ser analizadas. ¿Pero qué tan creíble es esta información? Bueno, amigos, aquí es donde la investigación entra en juego. Hemos estado rastreando fuentes confiables, analizando información, y por supuesto, escuchando los rumores. Y esto es lo que tenemos hasta el momento. Primero, la supuesta boda secreta en Italia no está confirmada por ninguno de los protagonistas ni sus representantes. Ni Can ni Demet han hecho declaraciones al respecto. Ni siquiera han dado señales en sus redes sociales que sugieran algo. Esto, obviamente, le da un toque de misterio. El silencio de ambos actores, que siempre han sido muy celosos de su vida privada, alimenta aún más la intriga. ¿Por qué no negar la noticia si fuera falsa? ¿Por qué no confirmar si fuera verdadera? La falta de pronunciamiento en ambos casos es un enigma. Segundo, algunos medios de comunicación turcos han reportado la noticia, pero sin citar fuentes oficiales. Se basan en rumores y en supuestas filtraciones de información. Esto, desde luego, resta credibilidad, pero también enciende las alarmas. La prensa rosa turca, siempre atenta a los movimientos de los famosos, ha dedicado espacio a la noticia. Sin embargo, la falta de confirmación oficial es un factor importante a considerar. Los medios, a menudo, se basan en rumores y en fuentes no oficiales. La credibilidad de la información, por lo tanto, es cuestionable. Tercero, la elección de Italia como escenario para una posible boda no es del todo descabellada. Can Yaman tiene una gran popularidad en Italia y ha trabajado en proyectos allí. Su éxito en el país europeo le ha abierto las puertas a nuevas oportunidades y a nuevas amistades. Demet, por su parte, también ha tenido contacto con la cultura italiana, y ambos son muy discretos con su vida privada.
Italia, con su romanticismo, su belleza y su ambiente discreto, podría ser el lugar perfecto para una boda secreta. Cuarto, la idea de una boda secreta encaja perfectamente con la personalidad de ambos. Tanto Khan como Demet son muy celosos de su vida personal y suelen evitar la exposición mediática innecesaria. Así que una boda privada, lejos de los paparazzi, tendría sentido. Su deseo de proteger su privacidad podría ser el motivo principal para mantener su relación en secreto y para elegir una boda íntima y discreta. La privacidad en el mundo de las celebridades es un bien preciado. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Es verdad o mentira? Bueno, amigos, la verdad es que no podemos saberlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que la posibilidad existe. La historia de Can Yaman y de Demet Özdemir siempre ha estado llena de misterio y secretos, y una boda secreta encajaría a la perfección en este contexto. La ambigüedad, el silencio y la falta de información oficial alimentan la especulación. La posibilidad de que los dos actores hayan decidido dar el paso en secreto es real. La historia, por ahora, sigue abierta. Ahora hablemos de las posibles razones por las que habrían mantenido su relación en secreto y, aún más importante, por qué habrían ocultado su boda. La presión mediática es una constante en la vida de las celebridades. Constantemente están bajo el escrutinio público. Esto, sin duda, puede ser agotador y afectar la vida personal. Evitar la exposición mediática, especialmente en un asunto tan personal como una boda, podría ser una estrategia para proteger su privacidad y disfrutar de un momento especial sin presiones externas. La fama, a menudo, viene acompañada de una intensa presión. Los famosos, en particular, sufren el escrutinio público constante. La necesidad de proteger la vida personal, de mantener la privacidad, es cada vez mayor. Otro factor a considerar es la propia naturaleza de la industria del entretenimiento. A veces, mantener una relación en secreto puede ser una forma de protegerse de posibles críticas, especulaciones y rumores. La industria del entretenimiento a menudo es cruel y despiadada. Las críticas, las especulaciones y los rumores son moneda corriente. Proteger la relación, evitar la exposición, podría ser una forma de preservar el amor, de protegerlo de las fuerzas negativas del exterior. Y claro, también está la posibilidad de que simplemente quisieran disfrutar de su amor sin la interferencia del público y los medios. Si la boda secreta es real, ¿qué sigue? ¿Cómo impactaría esto en sus carreras y en la percepción del público? Bueno, amigos, el impacto podría ser considerable. Si Khan y Demet confirman su matrimonio, la noticia generará un revuelo mediático enorme. Los fans estarían encantados, los medios se volcarían a cubrir la noticia, y la pareja se convertiría, nuevamente, en el centro de atención. La confirmación de la boda, después de tanto secretismo, generaría una gran expectación. Los fans, ansiosos por saber más, esperarán con ansias los detalles de la ceremonia, las fotos, los vídeos. Los medios, por su parte, tratarán de obtener la primicia, de conseguir la información más relevante. Esto, por un lado, podría beneficiar sus carreras, ya que les daría mayor visibilidad y los mantendría en la mente del público. La exposición mediática, en este caso, podría ser positiva, generando interés en sus proyectos profesionales. Los fans, al conocer la noticia, se sentirán más cercanos a sus ídolos, lo que podría traducirse en un aumento de su popularidad. Pero, por otro lado, también podría traer consigo nuevas presiones y expectativas. Tendrían que lidiar con las críticas, los comentarios y la constante vigilancia de los medios. La presión mediática, aunque beneficiosa en algunos aspectos, también puede ser negativa. La constante exposición, la presión por mantener una imagen perfecta, pueden generar estrés y ansiedad. En cualquier caso, lo que está claro es que la historia de Can Yaman y de Demet Özdemir sigue siendo fascinante. Su relación, sus secretos y la posibilidad de una boda secreta han capturado la imaginación de todos. Y como siempre, nosotros estaremos aquí, en este canal, para seguir investigando, analizando y compartiendo con ustedes todos los detalles. La historia, por ahora, sigue abierta. La posibilidad de un final feliz, después de tanto misterio, es real. Así que, amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo boda? ¿Creen que es un rumor sin fundamento? ¿Les gustaría que se casaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Compartan sus teorías, sus expectativas, sus deseos.
La comunidad, como siempre, es fundamental. Sus opiniones, sus ideas, sus comentarios son importantes. El debate, la discusión, la participación, son la esencia de este canal. Y por último, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden dejar su me gusta, compartirlo con todos sus amigos, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos, porque siempre tenemos mucho que contar. Las noticias, los chismes, los análisis, siempre están a la orden del día. La comunidad, como siempre, los espera con los brazos abiertos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.